Fue muy impactante la investigación que hiciera el sitio de periodismo investigativo CIPER Chile, que diera a conocer lo que se denominó entonces, y se sigue denominando así hasta que no haya un juez que cambie el concepto por algo que parezca más adecuado, el caso de las adopciones irregulares. Y eso involucraba a varios médicos, involucraba algunos de esos casos a un sacerdote, Gerardo Ayllonón, de la Congregación de los Sagrados Corazones, y se hizo una investigación al respecto que acaba de ser difundida. ¿Cuáles los hallazgos de esa investigación interna de la Congregación del sacerdote Gerardo Ayllonón? Vamos a conversar un poco con eso, y vamos a conversar también con una de estas personas que fue dada en adopción irregularmente. Vamos a ver si es que eso es ilegalmente y si es que tiene algún otro tipo de ribetes cuando la justicia lo determine. Posteriormente, Matías Troncoso está acá con nosotros. Gracias, Matías. Hola, buenas noches. Te invito a ver una presentación y conversamos sobre ese tema. Emblemáticos sacerdotes considerados estandartes en sus comunidades han terminado manchados por sus propias acciones y dobles vidas. La Congregación de los Sagrados Corazones reconoció que el cura Gerardo Ayllonón estuvo involucrado en al menos 2 casos de adopciones irregulares, derechamente adopciones ilícitas. Más aún, reconocieron una relación inapropiada de Ayllonón con una de las madres de las guaguas. Quiero pedirles humildemente perdón a nombre de mi Congregación de los Sagrados Corazones, porque no reaccionamos a tiempo cuando tuvimos los primeros indicios. No deja de llamar la atención que, habiendo un proceso en la justicia, la congregación haya señalado que Ayllonón viajaría a España para meditar sobre sus actos, cuando lo lógico para cualquier caso es correr para que la justicia haga lo suyo. Además, Ayllonón fue instado a reconocer la verdad y pedir perdón a las personas afectadas, teniendo en cuenta que mintió durante años oficiando misas de difuntos por la hija de Andrés Rillón, sabiendo que estaba viva. Ese perdón de parte del sacerdote aún no ha llegado, pese a los días que han pasado. Siempre supo que ambas guaguas no murieron al nacer. Cuando los que han sido afectados le solicitaron colaboración, pidiéndole que revele lo que sabe, el padre Gerardo no los acogió como es debido. Que se traslade en octubre de 2014 a la Comunidad Provincial de Madrid, España, para iniciar allí un proceso de acompañamiento psicológico y espiritual. Pero Ayllonón no podrá reflexionar en España. El juez Mario Carroza, que investiga los casos de adopciones irregulares, ordenó arraigo para que no se entorpezcan las pesquisas. El llamado para que se quede en Chile fue escuchado. Le hago un llamado a la Iglesia y a su congregación que deje al sacerdote en Chile y no lo envíe fuera de Chile, porque eso no va a ayudar a esclarecer la verdad frente a este caso. Gerardo Ayllonón, quien se encuentra en la Casa Provincial de los Sagrados Corazones, está apartado de sus labores pastorales. Recibe visitas constantemente, muchas de ellas mujeres que lo apoyan incondicionalmente. Él no da declaraciones. Una de las cosas que más nos interesa en este momento es saber si ese acto de contrición, esa pedida de perdón va a ser de frente, va a ser frente a las personas involucradas, o va a ser a través de una carta en un diario o algo así medio light, que no sea tan fuerte, que no sea un acto real de pedir perdón. Los impactantes casos de abusos por parte de sacerdotes desde Maciel a Caradima pusieron en jaque la aceptación social de una institución que ha ido en la baja. El porcentaje de la población católica cayó de 69,96% al 67,37% al comparar los censos del 2002 y 2012. Ahora, con el caso Ayllonón, los incendios parecen no apagarse. Tengo que decir que me llamó por teléfono un hermano del sacerdote Gerardo Ayllonón, sabiendo que este era el tema que íbamos a tocar, y que me señaló 2 cosas que me autorizó a decir. Uno, que a juicio del sacerdote Ayllonón, él había hecho suerte de mea culpa en una entrevista que le hicieron en la revista El Sábado, claro, hace un tiempo atrás. Y lo segundo, que un grupo de amigos y familiares del sacerdote Ayllonón van a sacar una declaración pública solidarizando y apuntando una serie de cosas que ellos ven inconvenientes, como por ejemplo que no se sepa o no se conozca en una investigación como la que se hizo de su propia congregación, quienes dijeron qué cosa, bueno, cosa que es normal en las investigaciones, dicho sea de paso, de las congregaciones de la Iglesia Católica. Lo menciono eso solamente para
para estar atentos a lo que se viene, porque el tema va a seguir dando vueltas. Matías, tú no eres, o si eres hijo del proceso de adopción irregular donde participó Gerardo Llanón. Si yo tengo una prueba fehaciente que me permita a mí firmarlo completamente, no la tengo. Sí tengo pruebas, digamos, cosas circunstanciales. Como que hasta el día de hoy, digamos, Gerardo mantiene una relación estrecha con, digamos, la persona por la cual yo llegué a mi familia, ¿no? Que es mi tía. Misteriosamente, hace 2 semanas mi abuela falleció, o sea, no misteriosamente, ella era una persona de edad, y para mi sorpresa, siendo que la había negado, digamos, en la pregunta que le hizo Jorge Hans, ¿no es cierto? Jorge Hans, el de Canal 13. El de Canal 13, si conocía a mi familia, digamos, él dijo que no conocía, y sin embargo hace 2 semanas aparece él celebrando el funeral de mi abuela. Eso, digamos... ¿Y no hay nadie en tu familia actual al quien tú le puedas haber preguntado directamente, oye, ya se conoció este caso, ¿soy yo parte de ese proceso o no? Se me ha dicho que se me ha negado, que no. ¿Por qué empezaste a tener dudas de que podía ser parte de estos casos que se han conocido últimamente? De los casos de adopción irregular que yo soy, eso me consta. O sea, de que mi padre sí habló con Monkeberg, sí habló, eso está, digamos, está más que claro. De la participación de Joanón específicamente, en mi caso, se hacía la triangulación que le hicieron en otros casos, ¿no? Monkeberg, Joanón. Si yo estoy ahí, es algo que está... ¿Cuál es tu caso, Matías? Tú naces y te dan en adopción inmediatamente. ¿Estaba la familia ya previamente seleccionada? Claro, yo creo, sí, porque yo llegué, digamos, al día siguiente o a los 2 días, digamos, a mano de mis padres. ¿Y ellos te han contado cómo se produjo? Yo llegué vía mis tíos. Ajá. Vía, digamos, Ignacio Mujica y María Teresa Cerveró. Ellos fueron, digamos, los que me llevaron a la casa de mis padres. Ellos son los que hicieron el cálculo. Y tú dices que María Teresa es la gran amiga de claro. Gerardo Llanón. Y por eso es que tú crees que puede haber algún tipo de vínculo. O sea, son demasiado, digamos, es para preguntárselo, ¿no? Pero es una pregunta que hay que hacer, digamos. Es una pregunta que hay que hacer. ¿Y esa pregunta no se las has hecho tú a tu tía? Hasta aquí lo niega. Hasta aquí lo niega. Hay varias cosas irregulares, entiendo, Matías, en todo este proceso. Por ejemplo, tu inscripción, que se demoró mucho tiempo en ocurrir. ¿Tú andas con tu carnet, por ejemplo? ¿No? Sí. ¿Tú de qué edad tienes hoy? Tengo 33, yo nací en el año 81, mi inscripción es del año 86. 5 años después. 5 años después. O sea, hubo 5 años que yo básicamente no existí legalmente. No... Entiendo que tu número de carnet es como 17 millones, 16 que no concuerda con tu generación. Exacto. ¿Y cuál es la explicación para esa tardía entrada en la ciudadanía, digamos, claro, existente? Es que creo yo que la guagua había que tenerla escondida, ¿no? Porque, digamos, si había alguna posibilidad de vincular, de hacer el vínculo entre la madre y la guagua, digamos, se descubría, digamos, cuál era el tipo de operación que se estaba haciendo. Entiendo que tu caso, o desde mi perspectiva al menos, no sé si será lo que más te importa a ti, pero desde mi perspectiva al menos es emblemático, porque es uno de los casos que al menos uno de los involucrados, en este caso tú, en algún momento reconoció que aquí había habido dinero involucrado en la situación de adopción, lo que genera, obviamente para mucha gente, la primera hebra de un tema que tiene que ver no solo con Joanón o con médicos determinados, o incluso con clínicas muy específicas y determinadas, sino que tiene que ver con una cadena que uno supone e intuye que involucra a enfermeros, a matronas, a gente del registro civil, que por ejemplo hizo que naciendo tú nadie te inscribiera. O después incluso la afiliación, o sea, que es lo que pasa después de 5 años, uno no llega con un niño de 5 años al registro civil y no es lo común. Hijo mío, ¿no? Entonces, más allá de quién te ha involucrado en términos de dinero, tú tienes la certeza que en tu caso te confesaron de alguna forma, entiendo tus padres, sí, que hubo dinero involucrado. Hubo sí un dinero, sí. Lo que mi padre me dijo que
nunca fue una suma, digamos, que iba a hacer a alguien hacerse rico. Yo creo que tiene que ver con cubrir los costos de operación, digamos, de una cadena. De una cadena. Fernando. Sí, bueno, yo creo que eso es el punto central, porque cuando uno ve, digamos, cuando uno escucha más o menos cómo se tratan estas situaciones, ya se instaló, ya es un facilismo mental, una especie de reflejo condicionado, inmediatamente generalizar y convertir esto en un tema de la Iglesia Católica. A la pasada te digo al tiro que yo no soy creyente, por lo tanto no tengo ninguna relación espiritual o de ninguna clase con la Iglesia, pero me parece abusivo que inmediatamente esto se convierte en un tema de Iglesia, cuando aquí Es mucho más grande. el tema para mí más grave no es que tal o cual individuo de tal o cual organización, como el cura ya no haya o no sido parte de esto que la jueza Chevich llamaría un ardid organizacional o administrativo. Lo que me parece grave es precisamente esa cadena, esa plata que pagaron. Tiene que haber sido para pagar los servicios, la vista gorda, o los papeles o lo que sea de una montonera de gente, porque no es llegar y sacar una guagua a un hospital. Hay protocolos, cualquiera que conozca un hospital sabe eso. Entonces, a mí lo que me parece grave, más allá de quién es el autor espiritual, entre comillas, de esta especie de rapto, en cierto sentido, es que uno tiene la sensación, es un rapto, que no solo en el caso tuyo, sino que en otros, y muchos que no se conocen, que nunca llegan a la prensa, hay una máquina montada en un nivel que no quiero juzgar, que permite estas y otras cosas en ese mundo de la salud. En algunos momentos incluso se ha hecho un poco ciencia ficción, pero quizás ni siquiera es tanto. En algunos otros países, por lo menos, claro que existe, por ejemplo, un comercio con órganos. Claro. ¿No es cierto? Bueno, entonces hay muchas cosas vinculadas con el tema de la mecánica de los hospitales, que han sido temas de películas, de seriales y de realidades, sobre todo en algunos países orientales, que señalan que es un centro, los sistemas de salud son un centro especialmente propenso a que ocurran situaciones como esta, órganos que se venden a viejos moribundos que tienen plata y pagan el órgano, que se lo sacan a cualquier tipo y que después lo pueden incluso liquidar. Y finalmente llegamos al caso tuyo, yo he conocido varios, de hacer un comercio hasta cierto punto con bebés. Claro, o sea, ese es el tema más grave, más allá del cura Joanón. El tema más grave es que, lo hizo acá Joanón, acá lo hizo otro, acá lo hizo Monkever, hay otros médicos, está lleno de médicos, ¿me entendí? O sea, yo en ir conociendo todo esto me he enterado de mucha gente, de muchos nombres y muchas cosas, y que está, entonces acá uno que se enfrenta a una práctica instalada, digamos, dentro del aparataje, digamos, legal. Había una práctica instalada. Esto es una práctica, no era algo que solo, digamos... No fue impromptu, no fue una cosa regular, sistemática. Y que se sigue haciendo, digamos... Ahora, Matías, en la búsqueda de respuestas en esa práctica, me imagino que tú golpeaste varias puertas para saber información más allá de tu familia. Una puerta obvia tenía que ver con las clínicas donde tú naciste, digamos. Otra tenía que ver con la iglesia. Supongo que tú trataste de acercarte a Joanón o a alguno de los involucrados para saber si ellos te podían ayudar o tenían alguna información. ¿Todos fueron portazos? ¿Algunos ayudaron en algo? Mira, yo la participación de Joanón, en el fondo, yo soy, y siempre lo dije así, o sea, yo me enteré de que Joanón estaba vinculado al caso, a estos casos, en el minuto que sale el artículo de CIPER. Yo sabía, la información que sí sabía antes era del caso de Monkever, directamente. Eso sí es algo que yo manejaba, digamos, con mucha anterioridad a que saliera, digamos, esto en la prensa. CIPER, sí. Estamos hablando de casi más de 10 años atrás, o sea, 15 años atrás, yo tengo 33, 18 años atrás. Y entonces, claro, un poco el tema acá es que básicamente esta gente... Perdón, se me fue el hilo. No, mi pregunta era si al pedir ayuda, si al pedir información, si al pedir datos, ¿recibiste algún apoyo de alguien? Porque tengo una diferencia en el análisis de Fernando, que es que uno puede entender que en una clínica te digan no le vamos a pasar los papeles por las razones que sean. Puede entender, y en esto no pongo solo tu caso, sino que todos los que hemos conocido, puede entender que alguien que recibió plata, que si yo en un registro civil se quiera hacer el cucho y no quiera aparecer nunca más, ok.
Pero es más difícil de entender en una institución que su lógica de relación con el resto de la comunidad tiene que ver con ayudar, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moral. Entonces, te quiero preguntar si pediste ayuda, por ejemplo, en la iglesia. No, porque no, la verdad nunca supe que la iglesia estaba involucrada directamente. Y ¿no trataste nunca de conectarte, por ejemplo, con el padre Yonan? Lo mandé muchos recados con mucha gente. ¿Y? No, nada. O sea, de hecho, él aparece diciendo públicamente que no me conoce, que no tiene ninguna relación, digamos, con mi familia, con ningún... Y ahora, perdón, en esta semana pasada, o hace 2 semanas, cuando murió tu abuela, ¿se encontraron? ¿Tú lo viste? Lo vi. ¿Y qué pasó? No, yo no voy a hacer el escándalo, me entendí, en el funeral de mi abuela, porque creo que hay algo más importante que está pasando aquí, pero... ¿No te llamó la atención que estuviera justamente? O sea, no solo me llamó la atención, me fui. O sea, me pareció inverosímil que siendo que yo ya había aparecido, digamos, en televisión, en todos los medios, y él diciendo no... Felipe, quiero decirte que no distamos tanto el análisis, porque lo que yo dije es que la comisión de hecho de este asunto no involucra a la iglesia, supongo. Lo que sí involucra a la iglesia, y en eso estoy contigo, es cuando después se viene la segunda fase, cuando se pide que la iglesia como tal, ya como institución, ya no como individuo, sino como institución, ayude a las víctimas o a las personas que piden. Ahí yo estoy contigo. Ahora, por otro lado, y que perdone si soy cínico, yo entiendo, no es que me guste, entiendo que las organizaciones de todo orden, cuando se ven en situaciones como esta, y sobre todo precisamente una institución como la iglesia, y sienten que van a sufrir un daño inmenso, el primer movimiento que tienen, que además no funciona porque se saben las cosas a la larga, es enterrar la cabeza en la arena, eso es la verdad. Pero, acá hay un tema que este caso es un caso extraño, porque este caso parte con una confesión. O sea, acá este caso no existiría hoy día, no estaría instalado donde está instalado si Gerardo Yonan no hubiera dado esa entrevista en CIPER donde, digamos, él, sin saberlo, dice todo lo que se estaba haciendo. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que ellos justifican hasta el día de hoy, o sea, en el fondo ellos están poniendo sus intenciones por sobre los hechos. Estaban poniendo las intenciones que estaban salvando gente, bla, 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 bla. El hecho es que se está raptando gente. Bueno, pero ahí yo creo que cambió la situación esta semana. Sí. Porque cuando la declaración de la Congregación de Sagrados Corazones dice en esta suerte de 5 puntos clave que Yonan participó activamente en esta situación y que es inverosímil echarle la culpa al doctor Monkeberg. Eso es importante porque en las primeras declaraciones del sacerdote Yonan, él habla tanto en CIPER como en otros lados de que esto era una cosa que básicamente estaba todo el proceso a cargo de los doctores y los doctores sabían de todo y él no sabía de nada. Incluso en un momento dado, al principio, acuérdate que dijo que no iba a participar de la investigación judicial porque no tenía nada que aportar. Esto era un problema de los doctores. Bueno, lo desmiente el primer punto de la congregación. El segundo punto es más importante todavía porque viene un poco a plantear lo que tú dices. Yonan plantea que aquí lo que hay es la motivación de evitar el aborto. Que la alternativa a dar el hijo en adopción era que las madres o padres o los abuelos abortaran. Y la congregación, su congregación, en el segundo punto dice que está descartado totalmente que la motivación fuera el aborto. O sea, ni el hijo, ni el padre de la hija de Carolina Celedón, o sea, Andrés Rillón, ni él, ni Tite Heuser, que es la otra persona, ninguno de los dos quería abortar. Por lo tanto, y además queda consignado eso, por lo tanto, no era una alternativa. Pero además viene este asunto que siempre supo que ambas guaguas no murieron al nacer, y a reglón seguido viene el punto 4 donde señala que se celebró durante muchos años misa de difuntos sabiendo que la guagua estaba viva. Ahí hay un problema, a mi modo de ver, eclesiástico, heavy al interior de la iglesia, si es que eso se comprueba. Raya para la suma. Yo no puedo creer, y no sé cómo lo visoras tú, porque esto básicamente está supeditado a 2 casos, que es el caso de la hija de Andrés Rillón y el caso de la
hija de Titi Heuser. No está referido a tu caso. Tú dices que tú ves vínculo por el hecho de la amistad de Joanón con tu tía, y que tú sí señalas que tu tía fue el nexo que permitió a tus padres... Mi padrino sobre todo. ¿Ah? Ya. Sobre eso te quiero preguntar. ¿Por qué? ¿Cuál es cómo se te contaron a ti que era la forma en que tú llegas? Porque ahí en una de esas se ve si es que pudo haber participación de Joanón o no. Claro, tenés que entender que, digamos, yo vengo... Esto, cuando habla de no, me imagino que debe ser... Reconstruir el pasado es jodido. Claro. Es jodido, o sea, hay que ir punto por punto, de repente sale una cosa, de repente te dicen una cosa no fue tan así, de repente tengo versiones de mis padres que son distintas, que yo mismo tengo que conciliar un poco, bueno, qué es lo que en verdad estaba pasando. Pero digamos, la operación, digamos, básica del tema es que mis padres, digamos, querían tener un hijo por condiciones, digamos, que por qué condiciones ellos no podían tener hijos. Se contactan con Monkeberg, digamos, y que era el ginecólogo de mi madre, había sido ginecólogo de mi madre, había atendido un parto anterior de mi madre, y en ese contexto, digamos, mi padre le solicita a Gustavo Monkeberg ayuda. Un año y medio después, digamos, se designó, digamos, que todo el tema del proceso lo iba a llevar Ignacio Mujica, ¿ya? Que era mi tío, que está muerto. Y en ese intertanto de año y medio, digamos, que ocurre entre que mi padre habla con Gustavo Monkeberg y llego yo, mi padre no tiene idea de qué fue lo que pasó entre medio. No tiene idea. O sea, la pesquisa de la madre que eventualmente tuviera disposición de dar la guagua, o los padres la forzaron, da lo mismo, ese proceso no lo conocían tu papá. No lo conocían mi padre. Y llego yo un día, esto ya está relatado por la misma Teresa, y un día a mi padre se le llama, se le avisa creo con unos días de anticipación que va a estar listo tu hijo. ¿No? Y llego yo un día. ¿Supiste si alguna vez tu madre biológica te buscó? ¿Puede tener que ver con eso, con la distancia solo entre solo a nivel de rumores. Solo a nivel de rumores, no tengo ningún hecho que me permita a mí confirmar eso. Oye, tú debes haber meditado esto más que ninguno de nosotros por razones obvias. En el caso del cura Joanón, él dio un motivo que su propia congregación descarta. Ahora, por amor a que un bebé nazca. Otra motivación en estos casos es el dinero. Y a veces es por amor al dinero, es la cuestión más fuerte todavía. Pero en el caso de los Monkeberg y de otras personas que intervienen en estas cuestiones, ¿qué motivación es? ¿Qué motiva, en términos regulares, porque en algún caso puede ser por hacer una gauchá a alguien, entonces tú ubicas o a lo mejor una mujer que no quiere tener el hijo y qué sé yo, pero esto es una máquina, esto no ha ocurrido una o dos veces, sino que ha ocurrido muchas veces probablemente y sigue ocurriendo. ¿Cuál crees tú que es la motivación, fuera de los que tienen amor al dinero, sí, para hacer esta cuestión? ¿Cuál es la idea? Mira, yo creo que esto es transversal, yo creo que a todo, digamos, a una gran cantidad de casos, no sé si a todo, pero el qué dirán. Si me preguntáis cuál es el punto de inicio de esto, a dónde se origina esto, es en el que dirán. O sea, cuando una familia es capaz de pasar por sobre los derechos de su propia hija, ¿no es cierto?, para vulnerar los derechos de conservar su niño, que es un derecho, digamos, básico, por miedo, digamos, a la presión social. Eso tomando en cuenta que probablemente la madre fue madre soltera y había una especie de bochorno social. Claro, hay una especie de bochorno social, o sea, pero una locura, o sea, hace 120 años atrás, una niñita de 17 años teniendo un hijo era un hecho lo más normal de la existencia. ¿Qué pasó? Que 120 años después, una niñita de 17 años, digamos, es vista por, digamos, todo su entorno social, su núcleo familiar. Si estaba casada. Pero si no estaba casada, en un momento dado, en nuestra historia era visto como una vergüenza espantosa. Entonces pareciera que aquí tenemos dos mecanismos, por lo menos. Uno, madres de sectores sociales bajos que se quieren deshacer de frentón.
Y también, madres de sectores sociales altos que se quieren deshacer, no las madres necesariamente, pero sus parientes quieren. Entonces hay una transferencia de guaguas no queridas, en un caso por las propias madres y en otros casos no queridas por los parientes de la madre, y confluyen hacia quienes sí quieren tener guagua, y se formó esta mecánica. Yo creo que que los casos se dan en ambas situaciones. O sea, yo creo que tanto en todas las clases sociales vaya a encontrar madres que sí estaban de acuerdo con entregar a su hijo, da lo mismo que han sido presionadas, digamos, psicológicamente durante mucho tiempo para hacer eso, pero que sí finalmente no entregaron, o madres que, como se me ha enterado, que sencillamente cuando tenían la guagua, la hacían dormir, cuando despertaban decían que la guagua, bueno, se había muerto. Sí, ese es un caso. ¿Cuál tercera parte en la historia que tiene que ver con alguien dentro de esta historia que se cree Dios, que se cree capaz de corregir, arreglar las vidas de otros, que se cree capaz de estar por sobre la justicia. Ahí aparece el director de orquesta, que en este caso puede ser tal o cual cura o no, y luego aparece la orquesta, que son los que reciben alguna gratificación por ser parte de esta cuestión. Eso sí, pero no se ha por lo menos certificado que en los casos que están hoy día dando vuelta haya plata por medio. Lo que sí hay un proceso que en el caso tuyo hubo plata por medio. Claro, pero o sea, según la misma, digamos, el mismo relato de mi padre, no era una suma con la cual, no digamos... importa, pero era plata. Era plata, sí, claro. Matías, muy brevemente, tú, después de que sabes los resultados de la congregación del sacerdote Joanón, ahora que ya está ese documento, ¿no has tenido la intención de volver a hablar con él y preguntarle? Yo creo que él ha sido súper claro, digamos, en cuál es su voluntad al respecto. Yo la verdad no quiero perder mucho tiempo preguntándole a algo que sé que hacer una respuesta a una muralla, digamos, que fue así desde un principio. Si él quiere acercarse a mí y aquí estoy, y se lo he dicho siempre en todos los medios, si él tiene alguna información, por favor que la entregue. A mí no me interesa, digamos, andar en una casa de brujas ni andar persiguiendo a Joanón aquí o a cualquier otra persona. A mí lo que realmente me motiva es saber las condiciones de mi nacimiento. Ese es para mí. Claro, porque, o sea, está bien. Mucha gente no sabe quién es su padre, ¿no? Pero es súper difícil no saber quién es tu madre. Pero tu padre uno nunca puede saber, o sea, uno nunca puede, digamos... Es más fácil que haya dudas. Pero no conocer, digamos, las condiciones de tu nacimiento biológico es un tema que es importante. Matías, te queremos agradecer. Les agrego que este tema, como lo dije al principio, va a seguir dando vuelta porque, y lo quiero señalar, porque así me lo dijeron, va a haber una reacción por parte de los familiares de Joanón a la declaración de la congregación, y esa no se olviden ustedes, que esa declaración de la congregación motivó que el fiscal que está a cargo haciendo la investigación dictara orden de arraigo para el sacerdote Joanón, y por lo tanto lo citara nuevamente a comparecer, porque es relativamente obvio que el derecho canónico lo que determina una congregación eclesiástica respecto de un potencial delito no es lo mismo que piensa la justicia penal cuando está investigando. Bueno, el tema es hasta cuándo vamos a tener gente que, insisto, pone sus intenciones por sobre el hecho concreto de lo que se está haciendo. O sea, que digan que están salvando... pero yo me imagino que la justicia penal tiene que dar una respuesta a eso. Y me imagino que Joanón, si es que cumple con lo que le ordenó su congregación, tendrá que dar una explicación, salvo que ahí hay un problema entre ellos, entre el sacerdote y la congregación. A mí me encantaría que si cometo un delito el día de mañana me mandaran a reflexionar a París, por ejemplo. ¿Y a ti a dónde te gustaría ir a Roma. A meditar? A Roma. Ya, nos separamos un ratito, Matías, muchas gracias. Gracias a usted.